Saludos, recibe una gran bienvenida a tu canal, Apocalípticamente Integrados. El día de hoy quiero agradecerles a todos ustedes por la colaboración y la participación que han tenido en estas últimas semanas en este canal. La semana pasada llegamos a ese primer granito, a 100 suscriptores, y te agradezco a ti por estar acompañándome semana a semana en este canal. Creo que tanto tú como yo nos hemos hecho la pregunta, bueno, ¿y qué es eso de la vida? Es una pregunta que es muy difícil de resolver y que obviamente cada quien tendrá probablemente una respuesta que más le agrade. El día de hoy quiero presentarles a ustedes a un filósofo que se dedicó a pensar la vida. Uno de esos filósofos que nosotros como latinoamericanos deberíamos tener en cuenta, pero también los españoles, pues este fue el filósofo más importante del siglo XX en la lengua española. Estamos hablando de nada más y nada menos que José Ortega y Gasset. Estamos hablando nada más y nada menos que de José Ortega y Gasset. Sí, probablemente tú no hayas escuchado a Ortega y Gasset, pero gracias a él, la cultura latinoamericana tuvo un fabuloso crecimiento después de los años 50. Pero ¿cómo sabemos que hubo ese crecimiento cultural y filosófico en América Latina gracias a Ortega y Gasset? Sencillo, después de la llegada de Franco al poder, y como suele suceder con las dictaduras, todos los intelectuales se van del país. ¿Para qué? Para evitar que sean asesinados. Al escapar de la dictadura de Franco, muchos de estos españoles deciden ir a América Latina, pues allí las culturas, la forma de expresarse, de vivir y de sentir es muy semejante a lo que vivían en España. Y entonces, cuando llegan a estos parajes, gracias a la influencia que muchos de ellos tuvieron de Ortega y Gasset, deciden enseñar en las sociedades latinoamericanas, con lo cual empieza a aparecer una gran preocupación por la historia, y no solamente por la historia, por pensar la vida del pueblo latinoamericano. Recuerden ustedes que habíamos hablado brevemente en el primer capítulo acerca de la idea de la normalización, y es que con la llegada de estos españoles van a apoyar estos procesos que se están dando en América Latina para crear una filosofía profesionalizada. Pero ten esto presente, porque cada una de las cosas que estamos hablando siempre está entretejida una cosa con la otra. Aunque hayamos hablado de esto en el primer capítulo, se ve en el capítulo de hoy también. Se ve una perspectiva diferente en el capítulo de hoy. Ahora bien, esta filosofía de Ortega y Gasset nos va a presentar una cantidad impresionante de ideas que van a ser muy propicias en el suelo latinoamericano. Y hoy quiero centrarme en un pequeño libro de este autor, Ortega y Gasset, donde habla acerca de la relación entre la historia y la vida. Pero entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo puede generar esa relación, esa circunstancia en que se mezcla la historia y la vida? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, prepárate para lo que sigue. Recuerda, si te gusta este contenido, dale like, suscríbete al canal, dale click a la campanilla y por favor, comenta en la caja de comentarios qué tal te parece. Ortega y Gasset escribió este texto en 1935 para participar en una compilación que va a celebrar la vida y obra de Ernst Cassirer, un filósofo de la cultura, muy importante en el suelo alemán. Pero entremos en materia. ¿Por qué Ortega y Gasset, decía yo al principio, nos hablaba acerca de la vida? Sencillo, porque la vida, para Ortega, va a ser esa realidad radical, esa realidad con la cual nosotros tenemos que contar sí o sí. ¿Acaso es posible que un ser humano llegue a transformar la realidad sin nunca haber nacido, sin nunca haber obtenido la vida? Nos resulta totalmente imposible esa idea. Prácticamente no se nos pasa por la cabeza. Pero esa idea la podemos ver en los cartoons estadounidenses. Lo podemos ver constantemente. Nosotros tenemos el principal ejemplo en Ebenezer Scrooge. Si ustedes recuerdan esa historia, era de los 3 fantasmas del pasado, del presente y del futuro. Y de alguna forma, nosotros vemos como en el futuro Ebenezer Scrooge no está presente. Pero por ejemplo, en Los Padrinos Mágicos nosotros podemos ver qué sucedería si Timmy Turner no nace. Esa es una de las ideas fundamentales que nosotros podemos pensar. Para poder transformar la realidad, lo primero con lo que debemos contar es la vida. Recuerdan que la semana pasada hablábamos acerca de ese análisis fundamental que nosotros debíamos hacer para analizar lo que sucede en la sociedad. Ortega y Gasset va a comenzar diciendo, bueno, debemos contar con una vida, porque sin ella no hay acción.
Y aquí es donde entra el segundo elemento de Ortega y Gasset, y es que la vida, para que sea realmente vivida, necesita pensarse siempre en una acción, en un qué hacer, porque la vida siempre nos está exigiendo, nos está demandando, nos está obligando a actuar, sea que esa acción implique una inacción o si no, que implique una transformación de lo que nosotros vemos ahí enfrente. Pero como una inacción nos permite pensar que la vida es un quehacer. Claro, porque una vez que tú decides no actuar, en ese preciso instante, tú estás tomando una decisión de tu vida. Por ejemplo, el año pasado nosotros vimos en Colombia cómo las protestas estaban presentándose en el país por una cantidad de solicitudes que se estaban haciendo. Muchas personas decidieron no salir a marchar y se contraponían a esas posiciones que solicitaban las marchas. ¿Por qué? Porque decían, yo no marcho, yo produzco. Es decir, la vida de ellos estaba satisfecha. Su propia existencia estaba satisfecha con las condiciones de vida que estaban obteniendo. Por ejemplo, el hecho de que una ministra diga que los contratos laborales deben ser de 2 horas. Por ejemplo, las personas que no salen a marchar asumían esa postura de que estaba bien que les impusieran cualquier orden laboral, sin que ellos tuvieran la posibilidad de tomar una decisión, porque previamente a que se les impusiera eso, ellos habían asumido la posición de no hacer nada. Ahora bien, tenemos otro elemento importantísimo dentro de estas relaciones. La vida no es simplemente qué hacer, porque incluso los animales están en un constante qué hacer, pero no hay reflexión, no hay una guía que los dirija hacia donde ellos quieren llegar. La vida es algo más que un simple qué hacer. Entonces, ¿qué será eso otro que está ahí dentro de la vida? Este otro elemento que es complementario y con lo cual nosotros debemos contar con ese qué hacer es la creencia. Pero no es la creencia religiosa, o por lo menos no solamente la creencia religiosa. Es cualquier tipo de creencia, porque las creencias son una serie de ideas que nos permiten actuar en la realidad, hacer funcional la vida dentro de una realidad. Y si las creencias son funcionales para la vida, entonces cada uno de nosotros como individuos ha de poseer una creencia que le va a permitir actuar en el mundo. Y entonces, si las creencias son fundamentales para el quehacer de la vida, cada una de nuestras acciones va a verse reflejada la serie de creencias que nosotros tengamos. Las creencias no se organizan sistemáticamente. Un sistema es un conjunto de ideas que se organiza bajo una serie de principios, y las creencias no cumplen esa categoría. Entonces, ¿qué son las creencias? Las creencias simplemente son ideas orientadoras, ideas que nos van a permitir a nosotros transitar por la vida. Y en este tránsito, nosotros nos encontramos con muchas otras personas que tienen una cantidad variada de creencias. Y por lo general, todos los individuos tienen una serie de creencias que pueden llegar a compartir con otros individuos. Y eso es lo que va generando una sociedad. Y esa sociedad con creencias compartidas, al final de cuentas, lo que va a generar es una serie de principios históricos que van a regir todo un periodo de tiempo. Así como en este momento nosotros estamos regidos por la idea del libre mercado, puede ser que en un futuro se transforme esta idea a otra que todavía no tenemos ni la más remota idea que podría llegar a ser. Entonces estas ideas que se transforman en valores culturales para regir cómo se comportan los seres humanos de tiempo en tiempo, es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Empezar a pensar para poder discernir qué es lo que se piensa de tiempo en tiempo. No es lo mismo nosotros haber existido en el Renacimiento, haber existido en este tiempo presente. En el Renacimiento seguramente muchos de nosotros tendríamos la idea de la Tierra plana. Mal ejemplo, sabemos que actualmente está volviendo a surgir esa idea de la Tierra plana, obviando todos los experimentos científicos que han demostrado que la Tierra es esférica. Otro ejemplo de esto lo podemos ver, por ejemplo, en Japón, que a partir de ciertos principios científicos han desarrollado ciertas ideas acerca de la forma de interactuar con las personas. Uno de estos es el tipo de sangre. Allá en Japón consideran que el tipo de sangre que cada uno de nosotros tiene determina nuestra forma de ser, nuestra personalidad y nuestro carácter. Es así que cuando los japoneses se van a presentar, en muchos casos también dicen su tipo de sangre para que las otras personas comprendan y sepan cuál es la forma de actuar de ellos, cuál es la personalidad que poseen. Y esta serie de creencias que forman la conducta de los individuos
es lo que va a configurar un tiempo determinado. Pues cada uno de nosotros, al vivir en un periodo histórico, exige actuar según ese modelo que proponga ese tiempo histórico. Para poder comprender cómo funciona nuestro periodo histórico, nosotros tenemos que compararlo con periodos previos, con otros periodos o con otras culturas que tengan una serie de creencias que probablemente sean diferentes o que tengan semejanza con la nuestra, pero que al final de cuentas muestran una transformación. Entonces, para comprender la interacción que existe entre las diferentes culturas, tenemos que empezar a generar una serie de comparaciones en las creencias, no solamente en las ideas que los individuos tienen para expresar la forma en que aparece la realidad ante ellos, sino cómo es que esa cultura, cómo es que esa sociedad asume esos principios, porque hay múltiples naciones, hay múltiples estados y cada nación, cada estado va a asumir de una forma muy determinada y muy particular cómo actuar en el mundo. Pero recuerda, esa acción en el mundo implica que hay tres clases de hombres que están actuando en el mundo: los apocalípticos, los integrados y los apocalípticamente integrados. Esas tres clases de hombres están en constante evolución y desarrollo e en constante interacción. Y cuando Ortega y Gasset nos está solicitando que hagamos ese análisis de las creencias, no solamente en diferentes tiempos, sino en diferentes culturas, nos está pidiendo algo semejante a lo que la semana pasada Eco nos estaba diciendo. Hagamos un análisis estructural de la sociedad, empecemos a comprender qué es lo que sucede en la sociedad para empezar a transformarla. Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda, si te gustó este contenido, dale like, suscríbete al canal, dale a la campanilla para que recibas nuestro contenido semana a semana, junto a Apocalípticamente Integrados, cápsulas de sabiduría contra el malestar de la cultura. Hasta luego.